Yo era el hijo de oro de mi familia, y a mi hermano sociópata no le gustaba eso. Desde que era niño, mi hermano mayor Carlos disfrutaba hacerme la vida miserable. Me empujaba, me insultaba hasta hacerme llorar. Incluso me escondía mi aparato auditivo, pero nunca lo culpé. Pensaba que solo estaba enojado. Mamá y papá ponían toda su atención en mí porque nací con sordera parcial en ambos oídos, así que tenía sentido que me molestara un poco. Pero conforme crecimos las cosas solo empeoraron. Empezó a romper mi tarea y a pisotear mis proyectos. Comenzó a borrar mis juegos del celular solo para obligarme a reiniciar una y otra vez. Y en mi cumpleaños número 15, me robó todo el dinero que mis familiares me dieron de regalo, directo de mi alcancía. Estaba muy molesto porque él sabía que yo donaba ese dinero a la comunidad sorda. Y ese año, no pude donar nada. Intenté involucrar a mamá y papá. Solo hizo que Carlos se enojara más. Así que este año, Carlos realmente subió el nivel. Tenía una presentación enorme de mi clase de historia que valía la mitad de mi calificación. Pasé 3 semanas preparándome y practicando con mi terapeuta del habla, porque hablar en público ya era bastante difícil con mi audición. La noche antes de la presentación, dejé mis tarjetas y materiales visuales en la mesa de la cocina. Cuando desperté, habían desaparecido. Busqué por todos lados, pero no pude encontrarlas. Tuve que dar mi presentación de memoria, y me quedé completamente congelado frente a la clase. Reprobé. Mi maestra se sintió mal y me dejó rehacerla por crédito parcial, pero me sentí humillado. Cuando llegué a casa, Carlos estaba en su cuarto riéndose por teléfono con sus amigos. Hermano, mi carnal es bien raro. Me sorprendí y por primera vez lloré con mis papás sobre ello, contándoles cómo me había lastimado y humillado durante años. Luego se sentaron con él, diciéndole que tenía 18 años y tenía que actuar como un adulto responsable conmigo, y que si no podía respetarme necesitaba irse de la casa inmediatamente. Carlos aceptó dejarme en paz. Pero luego vino el regalo de mis papás otra vez, una tarjeta de crédito elegante con mi nombre y un límite de $150 pesos. Y de repente volví a la lista negra de Carlos, tratándome como si yo hubiera pedido el favoritismo en primer lugar. Las cosas estuvieron tranquilas al principio durante 2 buenas semanas entre nosotros. Luego noté que el cuarto de Carlos comenzó a llenarse de cosas caras que nunca había tenido. Tenis de edición limitada, un headset nuevo para gaming, su propio equipo de VR, hasta el simulador de carreras que siempre había querido. Eran claramente cosas que su trabajo de medio tiempo en un restaurante de comida rápida no podía pagar en tan poco tiempo. Así que un día le pregunté por curiosidad, ¿de dónde había sacado el dinero para todo? Él solo sonrió con arrogancia y me dijo que me metiera en mis asuntos, lo que instantáneamente me dijo que algo definitivamente estaba muy mal aquí. Esa noche cuando estaba en mi cama acostado pensando en ello, escuché mi puerta crujir. Instantáneamente fingí estar dormido, pensando que eran mis papás. Pero a través de mis ojos medio cerrados vi que era claramente Carlos caminando de puntitas por mi cuarto en la oscuridad. Agarrando mi cartera de mi escritorio cuidadosamente, sacó la tarjeta de crédito y salió del cuarto. Después de un par de minutos volvió a entrar sigilosamente y puso la tarjeta de vuelta como si nada hubiera pasado. No podía creer lo que había presenciado, pero solo para estar seguro. La siguiente noche, después de darle las buenas noches a mis papás, coloqué mi celular en mi librero, apuntando hacia mi escritorio y encendí la cámara para grabar, escondiéndolo detrás de unos libros. Luego me metí a la cama y esperé. Por supuesto, alrededor de la medianoche mi puerta se abrió de nuevo. Carlos entró sigilosamente y fue directo a mi cartera. Lo tenía todo en cámara. Él sacando la tarjeta, regresando después con una sonrisa. En la mañana les mostré el video a mis papás. Inmediatamente revisaron los estados de cuenta bancarios en línea, y efectivamente había más de $40 pesos en cargos. Todo siendo enviado a la casa de los amigos de Carlos para que no viéramos los paquetes. Marcharon a su cuarto y confiscaron todo, luego lo castigaron. Pero podía verlo en sus ojos. No había terminado. Estaba enojado. Carlos no solo tomó mi tarjeta otra vez. Entró al cuarto de mis papás y robó todas las tarjetas de crédito de la casa. La tarjeta de mamá, la tarjeta de negocios de papá, la tarjeta de su cuenta conjunta, hasta la tarjeta de emergencia que guardaban escondida en un cajón. Durante el siguiente mes maximizó cada una. Logró gastar más de $1.300 pesos en una sola compra. Ya no parecía importarle. Quería quemar todo. Cuando finalmente llegó el estado de cuenta de la tarjeta de crédito a fin de mes, solo puso los ojos en blanco mientras veía a mamá y papá llorar y entrar en pánico. Pero esa ni siquiera fue la peor parte, porque mis papás no pudieron pagar la deuda adquirida de inmediato. Nuestras calificaciones crediticias se fueron al piso, y de ahí las cosas siguieron cayendo. El negocio de papá comenzó a colapsar cuando los fondos fueron congelados. Clientes importantes lo dejaron pensando que era irresponsable. La casa recibió un aviso de 30 días cuando mamá no pudo pagar la hipoteca del mes. Hasta la camioneta de papá, que todavía tenía algunos meses de pagos, estaba a punto de ser embargada. Solo había una cosa que mis papás podían hacer para resolver todo: presentar cargos contra Carlos y enviarlo directo a la cárcel. Pero no podían hacerlo. Pero eso era exactamente con lo que él contaba. Esta vez Carlos se puso físico. Historia completa en el canal. Link abajo.